Nosotros tenemos un gran privilegio, mis amados. Tenemos un gran privilegio de que podamos tener la libertad de reunirnos. Y tenemos un gran privilegio de que podamos tener espacios como este, donde podamos unirnos en pos de Dios, en pos de su presencia, en pos de encontrarnos con su corazón de una manera muy especial. Así que habla por favor su Biblia en Juan, capítulo número 4. Juan, capítulo número 4, versículo número 23 y 24. No podemos tener nosotros en poco las oportunidades de parte de Dios. ¿Cuánta oportunidad de parte de Dios sobre tu vida? ¿Cuánta oportunidad para cada uno de nosotros? Lo único que podemos decir con todo el corazón es que la misericordia del Señor sobre nosotros ha sido muchísima. No alcanzamos a dimensionar cuánta es su misericordia, cuánta es su paciencia, cuánta es su bondad para con nosotros. Eso es inmedible en nuestras vidas. Y la luz de poder ver esto tan hermoso nos va a ayudar a entender el diseño maravilloso de Dios. Porque su bondad no solamente ha provisto hacernos un pueblo de adoradores, sino que su bondad ha provisto de su espíritu para que nosotros le adoremos. Y estamos viviendo ese proceso de poder entender qué es adorar al Señor y qué es tener una vida con el Señor. Juan 4, 23 y 24 dice la Escritura: mas la hora viene y ahora es, ¿cierto? Para nosotros es, ahora es. El momento es ahora. El día preparado por Dios para ti y para mí es este. Hebreos una y otra vez lo replica y lo dice. Si oyes hoy su voz, y dice hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y el Señor ha determinado un día, hoy, ¿cierto? Hoy domingo, pero no porque haya reunión en este lugar. Porque mañana cuando te levantes, el día hoy es mañana. El día determinado por Dios para que tú y yo nos encontremos con Él, y dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa misma porción en la Nueva Traducción del Viviente dice, présteme atención: pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán en un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben de hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. De manera que para adorar a Dios de esta manera nosotros necesitamos ser guiados por Dios mismo. Necesitamos ser dirigidos por Dios mismo. Y segunda de Corintios, capítulo número 3, versículo número 16. Segunda de Corintios, capítulo número 3, verso número 16. En adelante dice la Escritura, segunda de Corintios 3, 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de el Señor.
De manera que si la adoración en el Espíritu es algo que tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios hace una obra. Y hace una obra de quitar lo que mantiene velada nuestra mirada. ¿Cierto? Allá en Corintios habla del velo que aún permanece en los judíos, que aunque tienen la ley, miran la ley pero no ven a Dios. Y la mayor ceguera que un ser humano tiene no es no ver lo que dice la Biblia, es no ver quién es Dios. Hay cantidad de gente que sabe lo que dice la Biblia, pero que no está viendo a quién, que no está viendo a Dios. Y el anhelo del Señor es que tú y yo le veamos. El anhelo del Señor es que tú y yo le conozcamos. Por experiencia personal, por experiencia directa. Extraordinario que otro me pueda decir lo que le ha pasado con Dios. Es hermoso. Pero ¿sabe qué debiera de producir eso en mi corazón? Un anhelo de Señor, yo también quiero tener mi propia experiencia contigo. Yo también quiero tener ese encuentro personal ¿con quién? Contigo, inspirador. Moisés 40 días y 40 noches en ese monte. 40 días en los que no comió, 40 días en los que no bebió. Y dice la escritura que cuando bajó de allá, el rostro de Moisés ¿qué? Resplandecía. ¿Cierto? De manera que tuvo que ponerse una cubierta sobre su cara para que la gente no pusiera la mirada en quién, la mirada en él. Y uno dice, hermoso Señor, le permitiste a Moisés ser revestido de una manera especial. Permíteme, Señor, ser revestido. Eso despierta no un ver lo que Dios hizo en otro, sino que despierta un anhelo en Señor. Eso es lo que anhelo que hagas en mi corazón, que te reveles de una manera profunda a mi vida. Porque no olvidemos, tal vez en nuestros parámetros, la mujer samaritana no era la mujer adecuada para que Dios se le revelara, ¿cierto? En los parámetros teológicos, la mujer samaritana no cabría para una revelación tan profunda de parte de Dios. Gloria a Dios que la revelación de Dios no depende de la teología, depende de la luz maravillosa y de cómo Él se va dando ¿a qué? A conocer, porque vino hacia aquella mujer para darle luz de una manera maravillosa, ¿cierto? Entonces, eso no significa entonces que yo me tengo que entregar a hacer maldades para que Dios se revele a mi corazón en ninguna manera. Lo que había en aquella mujer era un anhelo al que Dios la había despertado dentro de ¿quién? Dentro de su corazón. No olvidemos que Dios mismo se había puesto una cita con aquella mujer samaritana. Me es necesario pasar por Samaria y encontrarme con aquella que, y encontrarme con aquella mujer. De manera que aunque esa situación no impidió que Dios se le revelara, la revelación de Dios sobre aquella mujer sí cambió su condición. Después de eso, ya no era la mujer que estaba buscando marido. Después de eso era la mujer que se había encontrado con el Señor. Es muy diferente. Hay un escenario anterior a ese capítulo 4 que nos permite ver, independiente de que estemos dentro o fuera de una congregación, nosotros necesitamos encontrarnos con Dios. La mujer samaritana se encontró con Jesús fuera de una congregación y fuera de una vida religiosa. Pero en el capítulo 3 vemos cómo el Señor también se manifestó y se reveló a un hombre religioso, Nicodemo. Nicodemo viene a un encuentro ¿con quién? A un encuentro con Jesús. Y ya sabemos que nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trajere. O sea que ¿quién estaba atrayendo a Nicodemo para que viniera aquella noche donde Jesús? El Padre estaba extendiendo esas cuerdas de amor maravillosas para que Nicodemo viniera hacia Jesús. Y de una manera especial Jesús empieza a abrirle un mundo de revelación. Os es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Y qué tremendo que ante la revelación de Dios, la teología como que empieza a patalear, porque en su época Nicodemo era uno de los teólogos de la época. Y cuando Jesús empezó a hablarle ya no de la letra que sale del mucho estudio,
sino de la luz que Dios nos muestra cuando nos empieza a dejar ver quién es Él, empezó a transformar la vida de quién, la vida de Nicodemo. Mire lo hermoso, fue a Nicodemo al que el Señor le reveló Juan 3:16, porque es a Nicodemo al que Dios le dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire lo hermoso, aquel encuentro empezó a cautivar, empezó a darse cuenta algo poderoso en el corazón de Nicodemo, que aunque él entendió que necesitaba seguir escudriñando la Escritura, también ese día entendió algo, que él necesitaba escudriñar la Escritura, pero siendo alumbrado por Dios, siendo iluminado por el Señor. Y más adelante vemos que Nicodemo aparece por allá ungiendo el cuerpo de Jesús de una manera especial, que eso que pasó con Nicodemo no se quedó ahí muerto, empezó a ensanchar el corazón de ¿quién? El corazón de Nicodemo, empezó a ensanchar el corazón de la mujer samaritana. ¿Cómo es lo que Dios está haciendo con nosotros? Ensanchando ¿qué? Nuestro corazón, para expresarnos aspectos profundos de la naturaleza y del corazón de Dios. Mire, cuando Dios se revela, nos da a conocer quién es Él. Escuche esto, por favor, con mucha atención. Cuando Dios se revela a nuestro corazón, nos da a conocer quién es Él. Cuando nos da a conocer quién es Él, eso transforma nuestras vidas. Que cuando Dios va transformando nuestras vidas, escuche, puede ser, y ha pasado, que muchas veces Dios cambia las circunstancias. Pero también puede pasar que muchas veces Dios se revela y no cambia las circunstancias. Porque Dios nos está llamando es a tener la mirada puesta en Él, no en las ¿qué? No en las circunstancias. Hay personas a las que Dios se les reveló y le cambió sus circunstancias. Hay otras a las que Dios se les reveló y sus circunstancias no ¿qué? Pero los dos fueron impactados por Dios. Se da cuenta que la revelación va más allá del mundo natural. Porque nosotros estamos muy centrados en nosotros mismos y de allí nos está sacando el Señor. Mis amados, no somos el centro del universo. Tus problemas no son el centro de tu vida. Ahí están, claro. Nos afectan, sí, pero porque nos entregamos más a las circunstancias que a Dios. Porque nos entregamos más a los sucesos que Dios. Porque nos duele más que se nos baje la cuenta bancaria que falte la presencia de Dios en el corazón. Nos duele más, ¿cierto? Que se nos pierda cualquier cosa material, que la presencia de Dios esté ausente en nuestras vidas. Nos duele más, porque nos volvemos personas que materialistas, pero de allá nos está sacando ¿qué? Nos está sacando el Señor. A nosotros nos parece muy cruel leer la historia de Israel en el desierto y nos parece ver a un Israel muy grotesco hacia Dios. Muy grotesco hacia Dios, porque Israel en el desierto, Dios se le pone todo el tiempo para decirle: mírame, conóceme, te saqué de ese mundo de esclavitud para traerte ¿hacia quién? Hacia mí. Pero Israel no estaba en el desierto interesado en Dios. Israel en el desierto estaba interesado en ¿qué comeremos? Nos trajo aquí para morir de sed. Mejor nos devolvemos ¿a dónde? A Egipto. El Señor está ahí con un amor y con una dulzura, pero ellos con su corazón puesto completamente ¿en qué? En otro lugar. Completamente ¿qué? Distraídos, completamente desconectados de la voluntad de Dios. Pero amados, cuando Dios empieza a despertar el corazón, ese despertar de Dios va a poner hambre en tu corazón por Dios. Pero hay una respuesta en ti. Dios va a poner en ti el deseo de orar, pero no va a orar por ti. Dios va a poner en ti el deseo de escudriñar la palabra, pero tú tendrás que abrirla y tendrás que tener tiempo para meditar ¿en quién? En ella. Tiene que haber una respuesta. Cuando Jesús vino a Nicodemo, una respuesta a Nicodemo. Dios la inició,
pero una respuesta de Nicodemo. Vino a la mujer samaritana. Dios inició ese acercamiento, pero una respuesta en ese acercamiento de Dios hacia cada una de estas, ¿qué? Hacia cada una de estas vidas. De manera que vamos descubriendo que en esos que hubo una respuesta, Dios fue trayendo un mundo de revelación. Y ya ellos no fueron conociendo a Dios como habían oído, sino como ahora Dios mismo se estaba manifestando sobre ¿qué? Sobre sus vidas y sobre sus corazones. No olvidemos que Dios lo que está produciendo es un ensanchamiento de nuestro corazón, porque nosotros llegamos con un corazón muy estrecho para Dios. Te pregunto una cosa, ¿tú te has dado cuenta que hay personas que como difícilmente hayan cabida en tu corazón? ¿Has experimentado eso? Hay personas que uno dice, ¿cierto? No debiera de ser el lenguaje de un cristiano, ¿cierto? Pero muchas veces, aunque no lo digamos, lo vivimos, ¿sí o no? ¿Cierto? Que no, o sea, la apruebo, pero no me la bajo, ¿cierto? Y nos pasa muchas veces a los seres humanos. Pero que pase eso en relación a un ser humano, digamos que en cierta manera, si lo pudiéramos llegar a decir, así sería aceptable. Pero la pregunta, que Dios no halle cabida en nuestro corazón. Que Dios no halle cabida en nuestro corazón. Ese es un serio problema para el qué, para el ser humano, para cada uno de nosotros. Vaya conmigo por favor a Hechos, capítulo número 17, versículo número 24. Adorar, mis amados, no es cantar canciones. Sí. Adorar no es música. Gloria a Dios que nos permite a través de la música poder expresarnos hacia quién, hacia Él. El adorador por excelencia, Jesucristo, ¿cierto? Y pocas veces se halló cantando. Por allá dice en alguna porción de la escritura, después de haber cantado el himno, se fue con sus discípulos. Pocas veces se halló cantando. Pero a la mayor parte del tiempo, todo el tiempo, Jesús siempre se encontró con un anhelo. Mi comida, mi alimento es que yo haga la voluntad de ¿quién? O sea, su deseo era un deseo ferviente. ¿Por quién? Por Dios, por su Señor. Porque adorar es el ensanchamiento que Dios va produciendo en nuestro corazón hacia el corazón de Dios. Para que este corazón empiece a responder. ¿A quién es? Dios. Una persona que empieza a adorar es una persona que empieza a percibir a Jesús y que empieza a percibir su grandeza, que empieza a percibir lo sublime, lo extraordinario, lo glorioso que Él es. Por lo demás, pues nos entretenemos aquí haciendo música por un rato. Hay muchas historias que uno ha escuchado de situaciones que han pasado y marcan el corazón de uno. Y hay una que he compartido en varias ocasiones, pero se ajusta a lo que estamos viendo en esta mañana. Porque el asunto más tremendo para el ser humano es que el ser humano quiera invitar a otro a ir donde él no ha ido. ¿Cierto? Lo más triste que puede hacer el grupo de alabanza de este lugar no es equivocarse en las notas. Lo más triste que puede hacer no es desafinarse. Lo más triste que puede hacer no es que se le olvide la letra. Lo más triste que podemos hacer el grupo de alabanza en este lugar es querer decirle a la iglesia que vaya hoy, mientras estamos cantando, al lugar donde nosotros no fuimos en toda la semana. Eso es lo más triste. Que yo en toda la semana no fui al Señor y en toda la semana no estuve para Dios. Y ahora vengo a decirle al resto que estén para Dios. La palabra de Dios dice,
Ah, nosotros a veces nos preguntamos, ¿cierto? Porque hay momentos donde la iglesia puede meterse mucho en lo que está haciendo, pero hay otros momentos en que la iglesia se sienta y mira, ¿cierto? Pero a veces el problema no está allá, tal vez el problema está acá, ¿cierto? Que la iglesia puede estar reflejando que tal vez, así como está la iglesia, es un reflejo de cómo estamos nosotros, simplemente que nos sentimos más cómodos porque pues como estoy cantando y me gusta tocar este instrumento, entonces me siento más cómodo con el instrumento. Pero mis amados, la gran responsabilidad del grupo de alabanza en la congregación no es preparar música, es preparar sus corazones para Dios en el lugar secreto. El Señor dijo que lo que veíamos en el lugar íntimo, Él después lo haría visible en lo público, ¿cierto? Y si no hay íntimo, no hay público, sencillo. El resto termina siendo el esfuerzo que podamos hacer con la música para tratar de hacer algo. Pero jamás las cosas del hombre podrán mover las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen que provenir del corazón de ¿quién? Del corazón de Dios, únicamente de Dios. Por eso la adoración es un ser maravillado con Dios. Y el ejemplo que les quería compartir era de una dama que tenía mucho anhelo de que su esposo fuera al lugar donde ella se congregaba. Y lo invitaba, vaya a la iglesia, pero vaya a la iglesia, y el esposo no iba, y no iba, y no iba. Hasta que un día se levantó y dijo, bueno, hoy la voy a acompañar. Y se fue el esposo a acompañarla a la iglesia. El esposo entró y a los 5 minutos estaba llorando. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y le decía, y la miraba a ella y le decía, ¿y por qué usted no me había dicho que esto era tan hermoso? ¿Usted por qué no me había dicho que esto era tan glorioso? Y lloraba incontenible. Su corazón estaba hecho agua, estaba derretido. Y le decía a su esposa, ¿y por qué no me había dicho nada de esto tan hermoso? Llegó un momento donde la esposa se sintió como hastiada de la actitud del esposo. O sea, ya, no es para tanto. Sí, aquí la pasa uno bonito, pero no es para tanto. ¿Qué fue lo que le pasó? Cálmese. Y el esposo le empieza a decir, eso tan hermoso. Cuando estaban cantando y empieza ese trono de oro a bajar y se posó sobre los que estaban cantando, eso tan hermoso. Y ella boquiabierta, 20 años en la iglesia y no ha visto nada. Porque 20 años que vino a buscar ¿qué? Música, entretención, a ocuparse con una cantidad de cosas. No, mis amados, tenemos que salir del entretenimiento, tenemos que entrar en relación con Dios. En relación con Dios. Aquel hombre aquel día vino, pero el día que vino, Dios le dio la gracia de venir con hambre. Y vino con un anhelo de ver a quién. Con un anhelo de ver a Dios de una manera muy especial. Dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de quién, de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De manera, mis amados, que cuando nos reunimos la necesidad no es de Dios. Que cuando tú necesitas relacionarte con Dios, la necesidad no es de Dios. Porque ¿qué necesita Dios? ¿Qué necesita Dios? Yo soy el que necesita de Dios. Dios no me necesita. ¿Quién? No me necesita a mí. Como la frase que utilizan muchos cuando alguien se muere, ¿cierto? Entonces la frase es, eso es que Dios lo necesitaba y se lo llevó. Eso es que Dios lo necesitaba y se lo llevó, ¿cierto? La palabra de Dios nos deja ver que Dios no necesita
Absolutamente nada, porque no hay nada que nosotros hagamos que le pueda añadir ¿a quién? A Dios. No hay nada que pueda añadir a la grandeza de Dios, no hay nada que pueda añadir a la majestad de Dios. Lo que yo hago no le añade a Dios, pero la revelación de Dios sí le añade muchísimo a mi vida. Y cuando el corazón se ensancha, es cuando se empieza a engrandecer lo que Dios es en mi corazón. Y eso no beneficia a Dios, eso me beneficia ¿a quién? Eso me beneficia, es a mí. Por eso no venimos a cantar canciones. Venimos es a rogar al Señor, ensancha mi corazón. Para que yo vea qué, para que vea tu gloria, para que vea y escuche tu corazón. Veíamos la semana anterior, ¿qué dijo María? Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y ese engrandece tiene que ver es con la luz que estaba recibiendo ella. O sea, estoy conociendo cosas de Dios que no conocía. Estoy viendo aspectos de Dios que no había visto. Y eso que estoy viendo de Dios está derritiendo mi alma y mi corazón a los pies del Señor. Otra mujer en la Biblia que vivió algo similar fue Ana. Recuerda que Ana estaba completamente centrada, como nos pasa a nosotros muchas veces, centrados en que nuestra necesidad está en las cosas terrenales, y Ana estaba convencida de que ella tenía amargura en su corazón, era porque no tenía un hijo. Si yo tuviera un hijo, se me arrancaría la amargura. ¿Sí o no? Y hay unos que pensaron eso y les llegaron los hijos y se amargaron más. ¿Sí o no? Pero mire lo hermoso que sucede con Ana. Dios la lleva. Ana subía cada año al templo. Pero mire lo hermoso, una cosa es visitar el templo y otra cosa es ir a adorar. Ir a adorar. Visitaba el año cada al templo. ¿Cómo llegaba al templo? En amargura. Cantaba, presentaban ofrendas, sacrificios y después salía del templo, ¿cómo? Con la misma amargura, para ofenderse con las mismas cosas. La otra mujer del Cana siempre le mostraba a sus hijos y para ello era un dolor inmenso. O sea, ella ver los hijos de la otra era un dolor. Hasta ahí era bueno su día. Hasta que aparecía alguno de los niños de Penina por ahí jugando y hasta ahí era bonito el día de Ana. Pero cuando llegó el momento de que entró por fin a derramar su corazón delante de Dios, y aquel tiempo entró Ana sin afán, porque dice la escritura, oró largamente y derramó su corazón delante de ¿quién? Aquel día vino una respuesta al corazón de Ana. Esa historia la pueden leer ahí en Primera de Samuel capítulo 1. Y derramó su corazón delante de Dios, y aquel día, mire lo hermoso, cuando alguien derrama su corazón delante de Dios, Dios derrama su corazón en el corazón de ese que está derramando el corazón. Y aquel día Ana salió de allí. Y dice que a la mañana siguiente, después de aquel momento, Ana adoró y volvió con su esposo ¿a dónde? A casa. Y volvió con su esposo a casa. Dios le da un hijo. Pero ella cuando recibe a ese hijo, dice, pero ese hijo no es mío, ese hijo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y esperó que pasara cierto tiempo para ir de regreso a Jerusalén y dejarlo ¿dónde? En el templo. Y ahí en Primera de Samuel capítulo número 2 verso 1 nos damos cuenta cómo Ana, después de haber dejado a su niño, ¿sí o no? Miren lo tremendo de esto. Ana va a dejar su niño en el templo, ¿y cuándo lo va a volver a ver? ¿Cada cuánto venía al templo? Cada año lo va a dejar ahí y lo va a volver a ver dentro de un año, ¿sí o no? Pero ella no va en amargura, en lloro, tirada por el piso, siente que la vida no vale la pena porque el niño quedó allá, ¿sí o no? Yo he visto mamás
que dejaron el niño en el jardín a la 1:30 para recogerlo a las 4 y se fueron desconsoladas, no saben si la vida ya tiene valor o no después de haber dejado un niño 2 horas allá para volver a recogerlo a las 4 de la tarde. Eso se les despedazó el alma. Pero aquella Ana iba a volver un año después a volver a ver a qué. Y lo vería mientras estaba ahí y se iba a volver a despedir para volverlo a ver un año qué. Pero mire la despedida de Ana, capítulo número 2, verso 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en quién. ¿Qué pasó en el corazón de Ana? ¿Qué luz le alumbró? ¿Qué ensanchó el corazón de Ana? Que vino a llenar el corazón de Ana. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguna fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Qué palabra es más hermosa? En la Nueva Traducción del Viviente, escuche cómo dice de hermoso. Dice: luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos de Ana? Penina, la mujer del Cana. ¿Los hijos de Penina eran sus enemigos? No. Ella está hablando de los enemigos de su corazón. De aquello en lo que yo pongo mi corazón y lo vuelvo la razón de mi existir. Y después estoy sufriendo por eso, porque se volvió la razón de ser de quién. Y cada vez que el hombre vuelve algo de lo creado la razón de ser de su corazón, va a tener un camino de sufrimiento impresionante, porque va a encontrar que eso jamás podrá responder a la necesidad que tiene ¿qué? A la necesidad que tiene su corazón y a la necesidad que tiene su vida, ¿sí o no? Yo le pregunto: ¿cuánto tiempo le dedicas a tu celular al día? En lo personal, porque hay unos que dicen: no, pero yo trabajo y entonces yo tengo que estar pendiente. Bueno, saca lo que corresponde al trabajo, ¿sí o no? ¿Cuál es la necesidad profunda del ser humano? Ser amado. Y estamos urgidos de experimentar ser traspasados del amor de Dios. Ahora, yo le pregunto: ¿cuántas veces le ha dicho a su celular que lo ama? O más bien, ¿cuántas veces se ha encontrado con un celular frío e indiferente? Pero le dedico tiempo a lo que no me da nada, y al que me da todo le doy la espalda. Porque muchas veces no estoy encontrando el valor de quién es Dios. Estoy encontrando el valor de quién es Dios. Y no olvidemos, un adorador es aquel a quien se está abriendo en su corazón quién es Dios, para que lo pueda contemplar y para que lo pueda ¿qué? Apreciar. Vimos la semana pasada en el Salmo 34:8 que dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Y que ese gustad y ved no se trata de probar a Dios, sino se trata de probar de Dios, que es diferente. Y vimos toda la historia de muchos aspectos en la vida de ¿qué? En la vida de Jacob. Y que ese probar de Dios, ese gustar de Dios es: venga, relaciónense con Dios, venga, busquen de Dios, venga, llénense de Dios, venga, pruebe, experimente a Dios en su vida. Ese es el llamado, ese es gustar. Experimente a Dios dentro de su corazón y dentro de su ser. Amado, Dios es real, pero hoy hay mucha letra muerta en el corazón de la iglesia. Hoy la iglesia dice: para mí es el vivir es Cristo. Y se está muriendo dentro de su corazón. ¿Por qué podemos llegar a tener esa actitud?
Y nos parecen locas cantidades de cosas. He compartido la historia de este hombre Nick, que no tiene ni manos ni piernas. Y hace poco hablaba con alguien, porque le iba a compartir algo de esa historia. Porque a este hombre le preguntan, si pudieras volver a nacer de nuevo, ¿cómo te gustaría que Dios te hiciera? Si Dios te preguntara, te voy a volver a hacer de nuevo, ¿cómo te gustaría que te hiciera? Y que la respuesta de cualquiera de nosotros sería, pues, con piernas y brazos. ¿Cierto? Y que este hombre respondió en su corazón y con sus labios, si tuviera la oportunidad de que Dios me volviera a hacer, le diría que me hiciera exactamente como me hizo la primera vez. No se equivocó. Como me hizo fue perfecto. Te pregunto, ¿qué ha pasado en el corazón de ese hombre? Ese hombre tiene en en sus labios un versículo que dice, para mí el vivir es Cristo, o tiene la realidad. La realidad. Y le compartí a alguien eso. Y entonces él me miró y dijo, mucho tonto, yo sí pediría con brazos y piernas. ¿Cierto? Claro, cuando no entendemos quién es Dios, entonces nos parece tonto que una persona pueda llegar a experimentar la plenitud de Dios en quién. Dentro de su corazón y dentro de su vida. Porque entre más vacío está nuestro corazón de Dios, más ambiciones necias tenemos en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios aún dice en Jeremías y en Isaías que todo alejamiento de Dios es un acercamiento a la vanidad. Cada vez que yo me alejo de Dios me voy tras lo vano, tras lo que no llena el corazón, tras lo que no trae plenitud a nuestras vidas, tras lo que no llena nuestro ser. De manera que Dios mismo es el que está haciendo lugar en nuestro corazón. ¿Para quién? Para Él. Está haciendo lugar en nuestras vidas para Él. Veíamos la semana anterior al finalizar que en el Señor muchas veces hay angustias con propósito. Porque están angustias que nos están llevando ¿a qué? A ver al Señor. Y lo que empezamos a ver en lo secreto, después lo empezamos a ver en lo público. Y es hermoso. Jacob estuvo allá en Peniel en lo secreto con Dios. Y en lo secreto con Dios salió cojeando. Pero dice la escritura que él salió y dice, vi cara a cara a Dios. ¿Y fue librada qué? Mi alma. Pero a la mañana siguiente todavía estaba por enfrentar aquello que lo llevó al lugar secreto. Todavía le faltaba encontrarse con quién. Pero ¿qué encontró él en el lugar secreto? Allá donde se encontró con Dios, experimentó como todo lo que había él hecho merecía el juicio de Dios. Y que no se encontró con el juicio de Dios, sino con la bondad de Dios sobre su vida. Y después sale, y cuando ve a su hermano a la distancia, todavía su corazón está aterrado, y dice que Jacob se acercó a su hermano arrodillado. Se acercó haciéndole venia, 7 veces se arrodilló. Y cuando llegó donde su hermano se tiró y lo abrazó. Y lo abrazó y se puso a llorar encima de él. Y la respuesta de Jacob dice, verlo a usted haciendo eso es como si hubiera visto el rostro de Dios. O sea, lo que usted está haciendo conmigo es lo que Dios hizo allá en el lugar secreto conmigo. ¿Se da cuenta lo hermoso? Que ya no es letra, sino una experiencia muy especial, que está por encima de todo lo natural, hacia donde Dios nos está guiando de una manera muy especial. Israel resistió mucho el propósito de Dios. Dios lo sacó de Egipto para llevarlo hacia quién, hacia Él. ¿Y Dios para qué nos ha sacado del mundo? Para llevarnos hacia quién. No para llevarnos a un lugar de reunión simplemente. Nos ha sacado para llevarnos hacia Él. Pero a Israel se le hizo muy difícil esto. Escúchelo por favor. A Israel se le hizo muy difícil entender que lo que hace al ser humano esclavo es la ausencia de la vida de Dios. Eso es lo que hace al ser humano esclavo. La ausencia de la vida de Dios. Entre más ausencia de la vida de Dios haya en la iglesia,
más la iglesia se va a parecer al mundo. Más la iglesia se va a parecer al mundo. Porque entre más ausencia de Dios hay en el corazón humano, mayor facilidad tiene el ser humano de caer cautivo de muchas ¿qué? De caer cautivo de muchas cosas, ¿cierto? Porque hoy vemos cantidad de personas, como Dios no ha llenado su corazón, van cayendo en diversa cantidad de esclavitud, bulimia, anorexia, cantidad de personas con un inconformismo tremendo, se miran al espejo y se ven horribles. Yo me miro al espejo y lo único que le digo, Señor, es gracias, porque sé que cada vez que tú me miras, lo que miras en mí es ¿a quién? A Cristo. Porque no se trata de lo físico se va desgastando. El miércoles en el estudio de Romanos en la noche hablábamos un poquito de esto. El ser humano hoy le cuesta mucho aceptar los procesos de Dios y que dentro del proceso de Dios está envejecer. Eso hace parte del diseño de Dios y que es algo que nosotros necesitamos aprender a aceptar en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. Porque no en vano todos esos procesos nos han llevado a llegar a ser personas que entre más vamos avanzando de edad, caminando con el Señor, son personas que caminan con más sabiduría. Cuando el corazón está puesto ¿en quién? Cuando el corazón está puesto en el Señor. Pero en qué está buscando la gente hoy en día? La eterna juventud. ¿Cómo se aplican votos? ¿Cómo se sacan líquidos de las nalgas y se los ponen en la cara? Sí, porque de allá es donde le sacan. ¿Sí o no? Cuando les hacen cirugías, muchas veces le sacan desde la cola para hacerle el relleno en la cara. Y están buscando cómo mejorar su aspecto, ¿qué? Físico. Pero si usted mira, los que más se hacen cosas para mejorar, llegan a cierto punto donde se empiezan a volver es como monstruos. Su cara se va volviendo como monstruosa, ¿cierto? Que pensaron mejorar lo que Dios había hecho y terminaron ¿qué? Empeorándolo. Porque hay una insatisfacción con lo diseñado ¿por quién? Por Dios. Salmo 139 dice, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿sí o no? ¿Y eso qué significa? No olvidemos. En el único lugar donde tú vas a encontrar aceptación de cómo Dios te hizo es en el Señor y encontrándote con el Señor, ¿sí o no? Te pregunto, si me acerco a Dios, ¿sí o no? Bajito, alto, gordo, flaco, orejón, narizón, ojón, calvo, lo que sea. Si me acerco a Dios y Dios me envuelve en su amor y en su amor Dios me dice, para mí estás perfecto, eso debiera ser suficiente para que yo ya, sencillo, ahí moría ¿qué? Ahí moría todo. Si para Dios estoy perfecto, es que es más, ¿sí o no? La palabra dice que los más flaquitos van a vivir menos y los más gorditos más. ¿Es cierto o no es cierto? Así dice un salmo. Los más flaquitos 70 y los más gorditos 80. ¿Cierto? Pero si nosotros miramos, esto va a un asunto más allá de lo externo. Esto va a ser un asunto de si tú realmente estás experimentando a Dios dentro de tu corazón. Si estamos experimentando a Dios dentro de nuestra vida, porque no olvidemos, no podemos seguir siendo expuestos a un mundo que todos los días nos está haciendo más necesitados de lo creado. ¿Sí o no? Antes, la gente necesitaba menos cosas y era más feliz. Menos cosas, ¿sí o no? Antes, por allá las abuelitas, a las abuelitas no las llevaban a la Rochela a pasear. A las abuelitas no las llevaban cada domingo al restaurante.
A las abuelitas no las llevaban a dar vuelta al centro comercial porque ni siquiera había centro comercial. ¿Sí o no? ¿Sabe cuál era el centro comercial de las abuelitas? La galería. Ese era el centro comercial de las abuelitas. ¿Sí o no? Yo salía y yo veía a mi abuelita feliz. Allá en la galería, el sábado día de mercado, la galería era… Quería ver una abuelita feliz entre cebollas, tomates, plátanos. ¿Sí o no? No había televisión, ¿cierto? No habían un poconón de dietas. En la finca comían frijoles al desayuno, al almuerzo y a la comida y mantenían aliviados. ¿Sí o no? Una cantidad de cosas que no habían. No había electricidad. A las 6 de la tarde todos estaban acostados porque no había, ¿cierto? El jugo no lo hacían en licuadora, había un bolinillo, chapicaban la fruta, la metían entre una olleta y el bolinillo era con el que se hacía el jugo. No había… La carne la llenaban de sal y la colgaban encima de los fogones para que con el vapor o el humo que botaba la leña curara esa carne y ahí agua. No había nevera. ¿Cierto? Yo siempre digo, las niñas de hoy es champú sin sal, acondicionador, crema para peinar, laca, ¿sí o no? Y cuando era uno niño, lo único que le pasaban era un jabón de tierra, eso era multiusos, ¿sí o no? Y esta semana hablaba con una hermana de eso, y ella se acordaba que cuando era niña no había crema de dientes. No había crema de dientes, sacaban ceniza del fogón de leña y con la ceniza era con la que, y con el dedo era que se limpiaban los dientes porque eso era lo que había. No había papel higiénico, revistas cortadas en forma ya puras noticias frescas allá. ¿Sí o no? Pero hoy, ¿de qué nos han hecho dependientes? De todo, de todo, de todo. Nos han hecho dependientes de todo. Es más, mi mamá recuerda cosas de la niñez y ella dice que cuando era niña solamente tenían un par de alpargates y ellos toda la semana estaban a pie limpio y cuando llegaban al pueblo, antes de entrar al pueblo había un lugar donde se lavaban los pies y se ponían los alpargates. Estaban en el pueblo el único día que salían el sábado. Cuando salían del pueblo a la salida tenían que recoger los alpargates y otra vez 8 días más a pie limpio. ¿Sí o no? Y hay gente que abre su armario lleno de zapatos, ninguno le gusta, todos feos. ¿Sí o no? Tiene su armario lleno de ropa, se la mide toda y con todas se ve fea. ¿Sí o no? Mis amados, la plenitud de Dios tiene que cambiar el corazón de su iglesia en este tiempo, que nos hacen dependientes. Todo lo que venden los comerciales y todo lo que vende es genérele necesidad a la persona, genérele que usted necesita esto, que necesita esto y que necesita esto, y uno, si no se pega de Dios, nos van a coger así para arrastrarnos en un lugar a un lugar y a otro, ¿sí o no? Mis amados, hoy hay más frustración en las personas. Antes, cuando uno era niño, el único día que se estrenaba era en diciembre, o el 24 de eso era el único día que se estrenaba. No había más. El día del cumpleaños, la mamá le ponía una velita encima del arroz con el huevo. Feliz cumpleaños, mi hijo, ya. Y usted salía feliz porque le mataron el huevo con una vela. ¿Sí o no? Pero hoy en día cada mes hay una celebración. ¿Usted quiere ver a las mujeres haciéndole mala cara o no? Ay, el día de la mujer y no me dijo nada. Nada, ni una flor, ni un dulce. El día de la madre y no me compró nada. ¿Sí o no? Y eso ya todos los días hay una… Pero nos han generado una ¿qué? Una necesidad y nosotros comemos y comemos de eso que no nos sacia y comemos y comemos y comemos de
de todo ese tipo de cosas, porque no nos damos cuenta que cada vez hay más comercio allá afuera. Hay más comercio allá afuera. Entonces con eso no le estoy diciendo que si Dios le permite no estrene, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que allá afuera cada vez hay un mundo de consumo absorbente, que si Dios no llena el corazón, vamos a estar allá siendo devorados por todo ese tipo de cosas, no solamente por esas, ¿cierto? Por cantidad de dietas, por cantidad de ejercicio. Hoy en día la gente se ha vuelto esclava de ¿qué? Esclava del ejercicio. Conocía gente que se reunía en las iglesias, tenía tiempo para con Dios y empezó a montar bicicleta y se apasionó tanto por la bicicleta que ya no lo bajan de ahí ni a malas. Cantidad de cosas que van generando ¿qué? Consumo. Pero si el corazón no lo llena Dios, mis amados, seremos fácil de pescar en todo ese tipo de ¿qué? En todo ese tipo de cosas. Y como lo que nosotros sentimos en el corazón se lo aplicamos ¿a quién? Se lo aplicamos a otros, ¿sí o no? Se lo aplicamos a otros. En estos días escuchaba de esas conversaciones que uno está sentado en esta mesa con la oreja en la otra, ¿cierto? Ahí donde uno se acuerda que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre, ¿cierto? Habían 3 señoras sentadas en otra mesa, yo estaba en una tomándome un café. En esa mesa donde estaban sentadas, había una señora que tenía su cabello blanco, ¿cierto? Las 3 hablaban y 2 le estaban echando flores. Ay, cómo se le ve bonito el cabello blanco, que no sé qué, que sí sé cuándo. Y de pronto vinieron por la señora de cabello blanco y se la llevaron. Apenas se fue, se quedaron pelando de la señora, ¿cierto? Se quedaron pelando. Yo no sé cómo hacen. Yo sí no me dejo de pintar el pelo ni a malas. Qué vergüenza. Y empezaron ahí, ¿cierto? Y fíjese cómo el asunto que empieza a manifestar es la insatisfacción de ¿quién? La insatisfacción del corazón que hay dentro. O sea, pastor, que no me vuelva a pintar el pelo, no le estoy diciendo eso, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo es, ¿cómo está su corazón? ¿Su corazón está siendo lleno por Dios? ¿Su corazón está siendo satisfecho por Dios? ¿Su corazón está siendo saciado por Dios? Porque Israel no entendió que lo hacía esclavo era la ausencia de la vida de Dios en donde. Y eso es lo que sigue haciendo esclavo al ser humano. Amados, la verdadera libertad es la vida de Cristo en mí. Esa es la verdadera libertad. Sin eso no hay libertad. Por eso cuando el Señor viene a libertarnos, lo que viene es a impartirnos no cosas, sino que viene a impartirnos de Él mismo, a cada uno de quién, a cada uno de nuestros corazones, ¿cierto? Sino que como no olvidemos, venimos con un corazón materialista de afuera, con un corazón que está puesto en muchas cosas, y entonces venimos a querer que eso siga aumentando en las manos de quién, en las manos del Señor. Yo siempre digo que aunque nosotros hoy hablamos mucho del apóstol Pablo, nos parece un hombre excepcional en las manos de Dios, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no sé si usted duraría mucho en la iglesia del pastor Pablo si viviera en esta época. No sé si duraría mucho. Porque Pablo le hablaría muy fuerte de su materialismo y le hablaría muy fuerte que es que nosotros fuimos llamados más a ser despojados que a ser revestidos de cosas materiales. Y entonces ya ese pastor tan fantástico aquí en la palabra, tan extraordinario en la Biblia, en la vida real, ya no nos gustaría
no nos gustaría que tanto, pero mis amados, nosotros necesitamos en esta época hombres que nos hablen de parte de Dios. Que no nos hablen conforme a las ambiciones necias de nuestro corazón, porque ya estamos demasiado llenos de ¿qué? Demasiado llenos de ella. Y nos estamos perdiendo la vida de Dios precisamente porque muchas veces estando en Dios nos hemos puesto a alimentar lo vano y lo vacío dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro caminar. Dios bendice y todos los días lo vemos, pero el centro del ser humano no está en cuánto Dios le va a ¿qué? En cuánto Dios le va a dar, sino en quién es Dios. ¿Para quién? Para su corazón. Si Dios te ha dado, amén, pero que eso no sea para que seas más ambicioso, sino para que seas más agradecido. Señor, ¿quién soy yo para que hagas esto conmigo? Señor, ¿quién soy yo para que me dieras esta casa, Señor? Y eso me lleva a estar postrado delante de ¿quién? Delante del Señor, con una gratitud impresionante delante del Señor. Pero no podemos obviar cuál es el deseo de Dios para su iglesia. Cuando está hablando de adoradores, está hablando de personas cuyo corazón está siendo ensanchado para ver cada día con más claridad la grandeza de Dios. Y esa grandeza de Dios produzca un deseo más profundo en el corazón de esa persona. ¿Por quién? Por el Señor. Y Dios ha preparado muchos escenarios. Génesis nos deja ver un lugar preparado por Dios para estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. El huerto del Edén. Un lugar diseñado por Dios exclusivamente al que Dios le puso límites y un lugar de encuentro. Edén significa lugar de mutuo deleite, donde Dios se quiere deleitar contigo y que tú te deleites ¿con quién? Con Él. Eso es hermosísimo, donde Dios sea toda la plenitud ¿de quién? De tu corazón, donde Dios sea todo lo que llene tu ser. Dios no creó al hombre porque necesitara algo. Dios creó al hombre porque Él tiene toda la plenitud, y cuando creó al hombre lo que quería hacer al hombre era partícipe de la plenitud que hay en ¿quién? Que hay en Él. Mire lo hermoso, Dios al acercarnos a Él nos quiere hacer partícipes de su plenitud, de su llenura, de su fidelidad, de su amor maravilloso, porque nos quería hacer partícipes de todo lo que Él es. De manera que en el Edén Dios nos está hablando de la relación que quiere tener con nosotros, de la relación que quiere tener con su pueblo. Después vamos recorriendo la Biblia y Dios empieza a levantar un pueblo, la nación de Israel. Pero la nación de Israel también es un mensaje de Dios que nos está diciendo lo que Dios quiere con nosotros. Con la nación de Israel Dios empezó a mostrar que Él quiere un pueblo que sea su pueblo y un pueblo para el que Él quiere ser su Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré ¿qué? Su Dios. Y un pueblo que conozca y se sorprenda cada día de cómo Dios lo conoce. ¿Sabe cuánto te conoce Dios? En el Salmo 139 el salmista está maravillado de decir: Señor, tú conoces los pensamientos más íntimos de mi corazón. No está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Tú sabes mi sentarme y mi levantarme. Tú sabes mi entrar y mi salir. Y está asombrado, o sea, cómo Dios me conoce. El asunto es que si volteamos el Salmo, nos damos cuenta es cuán poco nosotros conocemos a Dios. Cuán consciente es Dios de nosotros. Dios conoce todas nuestras necesidades. Todo. Antes de que nosotros le digamos que necesitamos, ¿el qué? Él ya lo sabe todo. Pero somos nosotros los que no sabemos realmente quién es Dios. ¿Cierto? No conocemos lo suficiente de Dios. Y por eso Dios nos está trayendo a una ¿qué? A una relación con Él. Ya Él conoce quiénes somos nosotros, pero nos está trayendo para que ahora nosotros conozcamos quién es Él. Aquel Josué y Caleb
que decidieron correr a Dios y empezaron a conocer a Dios, cuando entendieron el propósito de Dios, le decían al pueblo: si Dios nos va a llevar a la tierra prometida, creámosle a quién, a Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo que no intimaba con Dios? Estaba pensando en volver atrás, porque no estaba conociendo ni creyendo en quién, ni creyendo en el Señor. El tabernáculo que se levantó en medio del desierto, Dios lo levantó con un propósito: habitar en medio de quién. Todo el tiempo vemos a Dios acercándose, todo el tiempo. Un tabernáculo, ¿sí? ¿Saben cuál era el nombre del tabernáculo? ¿Alguno lo recuerda? Va conmigo a Éxodo 33, 7, por favor. Éxodo capítulo 33, verso 7. Porque el tabernáculo no era simplemente el lugar donde se reunían las personas. No era simplemente el lugar donde se hacían sacrificios. No era simplemente el lugar donde hacían las rutinas semanales. El tabernáculo, dice Éxodo 33, 7, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó él. ¿Cómo se llamaba? El tabernáculo de reunión. Escuche. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera de él. Mire lo hermoso. Moisés entendió que el tabernáculo no era un simple lugar de reunión donde usted se abrazara con los hermanos. El tabernáculo de reunión era el lugar de encuentro con Dios. Si alguno quería buscar a Dios, ¿venía a dónde? Al tabernáculo de reunión. Era el lugar donde se encontraba ¿con quién? Con su Salvador. Y si pasa allá Éxodo 40, 34, más adelantico, Dios mismo en ese tabernáculo hizo visible su gloria para que el pueblo lo conociera y lo anhelara. Qué hermoso. Y su gloria es cuando Dios empieza a darnos a conocer todo lo que Él es. Dice Éxodo 40, 34: entonces una nube cubrió, ¿cuál tabernáculo? El de reunión. Y la gloria de Jehová llenó él. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor ¿lo qué? Y la gloria del Señor lo llenaba. Mire lo hermoso. O sea, era un lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. No era una simple reunión, era un lugar para conocer a Dios. Si pasa ahí adelantico a Segunda de Crónicas 7, hacemos un recorrido rápido. Nos habla de otro lugar. Del tabernáculo pasaron al templo, pero el templo era un lugar con características similares a las del tabernáculo. El lugar de encuentro ¿con quién? Con el Señor. El lugar de encuentro con el Salvador. Y dice Segunda de Crónicas 7:2: y no podían entrar los sacerdotes en el momento en que está inaugurando el templo Salomón en la casa de Jehová, porque la gloria de Dios había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Te das cuenta? En el Edén, Dios habitando en medio de su pueblo. Se hizo de un pueblo para habitar en medio de ellos. Les dio a poner un tabernáculo para mostrar su gloria, un templo para mostrar su gloria. Y si eso no era suficiente, entonces ahora Dios hizo posible Emmanuel, la aparición de Jesucristo en medio de nosotros. ¿Dios con quién? Dios con nosotros. Y mire lo hermoso, eso trajo que empezara a mostrarse la gloria de Dios. Cuando Jesús nació, vino esa luz a los pastores que estaban en el campo.
Y les dijo: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Cristo. Y la gloria de Dios se manifestó y había una multitud de ángeles alabando ¿a quién? A Dios por la buena voluntad de Dios que se estaba manifestando. Pero cuando vino esa noticia, dice que eso hizo, esa luz de la gloria de Dios hizo que aquellos pastores se fueran a buscar ¿a quién? Al niño. Y llegaron hasta donde estaba el niño, hablaron de todas estas cosas y dice que volvieron al campo regocijándose en su corazón y alabando ¿a quién? Vinieron aquellos sabios, como dice la escritura en la Reina Valera, los magos que vinieron desde Oriente, preguntando: ¿dónde ha nacido el rey de quién? El rey de los judíos, ¿cierto? Dios empezó a darles luz y revelación acerca del nacimiento del Salvador, pero ellos frente a esa luz no se quedaron quietos, vinieron en la que. ¿Te das cuenta que cada luz de Dios lo que hace es provocar en ti y en mí una búsqueda de Dios? Lo que Dios le empezó a mostrar a los pastores los llevó a buscar al Señor. Lo que le empezó a mostrar a aquellos sabios los llevó a buscar ¿a quién? Al Señor. Y ahora dice la palabra: hemos visto la gloria del unigénito del Padre. Aquel varón que se hizo ¿qué? Que se hizo carne. Y después el Señor siempre llevando las cosas a mayores. Jesús de pronto le dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no puede venir el Consolador. Porque ahora el Consolador ya es el Espíritu de Dios, no morando en un lugar, es el Espíritu de Dios morando en una persona. Y el Espíritu de Dios morando en una persona para despertar un anhelo profundo en esa persona por Dios. De manera que Dios no vino a habitar en ti y en mí para hacernos un pueblo indiferente hacia Él. Dios vino a habitar en ti y en mí para hacernos un pueblo deseoso de su gloria y deseoso de su presencia con todo el corazón y con todas las fuerzas de nuestra vida. Mis amados, Dios te ha sustentado siempre, siempre, siempre ha sustentado y ha sostenido tu vida. Cuando no le conocías, era sustentado por Dios. Porque hay huellas de Dios en todo ser humano que hay sobre la faz de la tierra. Aún en los que no conocen al Señor hay huellas ¿de quién? Va un momentico conmigo a Colosenses 1:15. Ya vamos a terminar por hoy. Colosenses 1:15, refiriéndose a Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire, todas las cosas, todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, en Él subsisten. De manera que en todos los seres humanos hay huellas ¿de quién? Hay huellas de Dios. Porque si no fuera así, donde no hay huellas de Dios, no hay existencia. No existiría. No existiría ese ser humano. Él es el que hace que todo permanezca. No sé si usted ha escuchado una molécula que se llama laminina. ¿Alguno la ha escuchado? De pronto. Laminina es una molécula muy pequeña que está en el cuerpo humano y tiene forma de cruz. Y la laminina está presente en todas las células del cuerpo. La laminina, esa pequeña molécula que tiene forma de cruz, es la que hace posible que nuestro cuerpo tenga un orden. Eso en medicina se llama por aquí tenía el nombre. Eso se llama una membrana basal.
¿Qué quiere decir? Es una base. O sea, sin eso la célula no podía existir. Y es la que hace que sus órganos dentro del cuerpo no se revuelva un órgano con el otro. El hígado no resulte metido entre el páncreas entre los riñones. El que hace que el cuerpo se conserve en un ¿qué? En un orden. Y el que hace que tu cuerpo no se desintegre. El que hace que el cuerpo permanezca ¿qué? Unido. Y bien particular, que esa molécula que hace que el cuerpo permanezca unido y en orden, tenga forma de cruz. Porque nos recuerda este versículo: todas las cosas fueron hechas por Él y por Él permanecen en orden y por Él son sostenidas. De manera que antes de que viniéramos a Jesús, Él nos sostenía. Pero cuando Él vino a nuestras vidas y nos buscó, no solamente ya habían huellas de Él, sino que ahora vino y puso de su espíritu ¿en quién? En nosotros. ¿Y para qué puso su espíritu en nosotros? Para que ahora en nosotros haya un anhelo profundo por el Creador, un deseo intenso por nuestro Salvador, un anhelo, un fuego ardiente en nuestro interior por estar con Él. Por eso la Escritura dice: porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Pero no olvide que la libertad no tiene que ver con que tú hagas lo que te parece. La libertad tiene que ver con que tu corazón empiece a ser ensanchado para saber quién es Dios. Porque el versículo siguiente dice, 2 Corintios 3:18, dice ese 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cara ¿qué? Descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora, ¿quién es el espejo? Nosotros. Somos como espejos que son puestos delante de Dios para que reflejen quién es qué, quién es Dios. Y dice la Escritura que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. No olvide, de gloria en gloria no es que tú vayas solucionando un problema, solucionando otro. Eso no es ir de gloria en gloria. Amén. De gloria en gloria es ir donde tú vas entendiendo cada vez más en cada situación quién es Dios, cómo es el corazón de Dios, cómo es el carácter de Dios. Porque no olvidemos que la gloria de Dios refleja es el carácter, la naturaleza, quién Dios es. Y dice que somos transformados de gloria en gloria. Cada momento en el que Dios se va revelando a nuestras vidas son los únicos momentos donde se produce transformación. Los cambios de circunstancias no transforman las personas. Es más, muchas veces los cambios de circunstancias empeoran las personas. Alguna vez conocimos una familia que se congregaba con nosotros cuando estábamos allá en el barrio del Caribe, y ellos tenían un anhelo: ay, si el Señor nos diera un carrito, si el Señor nos diera un carrito. Y el Señor fue grande en misericordia y les dio un carrito, ¿cierto? Nunca más volvieron a la iglesia. Y cada vez que se los encontraba uno: hola mi amado, lo hemos extrañado. Es que no, es que el domingo nos fuimos para tal parte, y el otro domingo nos fuimos para tal otra. O sea, realmente lo que Dios les dio se convirtió en el motivo para alejarse de ¿quién? Para alejarse de Dios. No es la iglesia la que les da vida, ¿cierto? Pero mis amados, cuando nosotros nos alejamos de congregarnos, indiscutiblemente también nos estamos alejando de nuestra relación con Dios, porque nos vamos apagando solitos. El que tú vayas a pasear un domingo con tu familia no es pecado, no es malo, lo puedes hacer. El asunto es cuando de 52 domingos paseas 53. Ahí es donde hay un serio problema. ¿Dentro de quién? Dentro del corazón. Pero ¿quién va haciendo esa obra de transformarnos a la imagen de Jesús? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios
nos transforma revelándonos quién es Dios. Porque aún lo íntimo y lo secreto de Dios, el que lo conoce es el Espíritu de Dios, dice la Escritura. Entonces fíjese que no vamos a adorar mientras no tengamos conciencia de Dios. Si no hay conciencia de Dios, no hay adoración. Hay música, hay canto, hay danza, pero no hay transformación. Pero esa luz de Dios va transformando nuestras vidas y nos va haciendo un pueblo que donde quiera que estemos hay una prioridad en nuestras vidas. Terminó David diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Quiere una descripción de un adorador? Ahí está. Un alma que clama por más de Dios en su corazón. Vamos a orar.